Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por recibir la invitación y por asistir a este quinto conversatorio virtual sobre propiedad horizontal. El tema del día de hoy es el tema del comité de convivencia. Vamos a tocar los aspectos como más relevantes del comité de convivencia, haciendo un breve resumen de qué es, cómo se elige, cómo se activa. Digamos que la parte más importante. Pero antes, mi querido Jairo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas en Gran Granada? Por ahí supe que tuvieron marcha. ¿Cómo está la situación? Cuéntanos, por favor. Bueno, te comento, en Gran Granada vamos bien, sí, con unas que otras cositas que toca mejorar en el tema, por lo menos, de seguridad aquí en el sector. Lastimosamente, la inseguridad nos está quejando a todos, yo creo que a nivel nacional, y pues obviamente aquí como el sector de Gran Granada está siendo azotado por la delincuencia, por los robos a mano armada. eh, ya la persona no puede salir tranquila a la calle porque pues pasa el delincuente y ¿qué? Y lo roba, lo atraca. Entonces, estamos en esa tarea de exigir un CAI para el sector, estamos en esa tarea de requerirle a las autoridades competentes que hagan más presencia y establecer un CAI eh, para pues una mejor cobertura en temas de seguridad. De resto, pues vamos ahí haciéndole fuerte, trabajando por el territorio, por la comunidad, para cada vez sacar procesos más adelante y en pro y en bienestar de toda la comunidad en general de Gran Granada. Listo, Jairito, muchas gracias. Como siempre, pues recordándoles a todos que esto es una iniciativa entre la Junta de Acción Comunal del barrio Gran Granada en Bogotá y de quien les habla, la manera de llevar, digamos que conocimiento y la experiencia de propiedad horizontal. Acá nos juntamos entonces con Jairo, que es el coordinador de la Comisión de Educación en Propiedad Horizontal de la Junta de Acción Comunal de Gran Granada, y con nuestra eminentísima Paula Gutiérrez, quien es administradora de Propiedad Horizontal, fuera de eso la presidenta de la Junta de Acción Comunal, y ya nos va a contar más qué es lo que está haciendo en este momento. Quiero exaltar de nuevo, y ojalá esta sea una labor que se replique no solo en Bogotá, en todas las localidades, en todos los barrios, sino en Colombia. Duele, y a mí personalmente me duele aquí en Medellín, aquí en Antioquia, a veces la inoperancia que hay por parte de la gente y de las juntas de acción comunal, y la indolencia y la indiferencia frente al tema de propiedad horizontal, porque la indolencia y esa indiferencia comienza desde el propietario común y corriente, que no se interesa por aprender temas de propiedad horizontal. Entonces, de nuevo, exaltarles la labor a ustedes dos muchachos, felicitarlos, exhortarlos a que no den el brazo a torcer, que esta labor se siga prolongando y que pues lo que estamos haciendo entre nosotros se replique también, y qué bueno que otras juntas de acción comunal se unieran y pudiéramos llevar más conversatorios, hablarle a la gente, inclusive resolver, ¿por qué no?, ciertas dudas. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Cuéntame, ¿cuál es tu reporte de la marcha? Ah, quiero aclarar Muy algo. buen. Dame un segundo, Paula. En los últimos días he estado trabajando para una copropiedad en Gran Granada, y una de las mayores preocupaciones es que al interior de la copropiedad no se puede, o no hay manera de que sus mascotas tengan esa posibilidad de tener una zona pet o una zona de mascota en donde sean llevadas a que, aparte del juego y de la diversión, la recreación, también tengan la oportunidad de hacer sus necesidades fisiológicas, cumpliendo con la norma cívica y ciudadana de recoger y de limpiar la zona, ¿cierto? Entonces, los copropietarios se ven obligados a salir, y muchas veces sacar sus mascotas antes de ciertas horas y después de ciertas horas, o digámoslo, entre un horario muy crítico, hace que se presenten constantes robos, ¿cierto? Ese tema de inseguridad es evidente, y por eso es que ustedes están levantando la mano, alzando la voz de protesta, y qué bueno que esto lo hicieran los demás conjuntos residenciales para solicitar un CAI. Paola, ahora sí.
Bueno, Esteban, muy buen día a todos los asistentes. Muchísimas gracias por participar de este espacio que es creado especialmente para toda la comunidad de Gran Granada en especial y en general porque hemos tenido un eco muy importante y tenemos asistentes desde otras ciudades y desde otros barrios de Bogotá. Entonces, bienvenidos a todos. ¿Por qué el ejercicio frente a la seguridad de la Junta de Acción Comunal, Esteban? Tú muy claro lo has dicho. Nosotros tenemos 88 conjuntos en propiedad horizontal en Gran Granada y efectivamente algunos reglamentos de propiedad horizontal no permiten instaurar zonas PET y la gente tiene que salir a la calle a llevar a su mascota. Adicional a eso, tenemos otras dinámicas como el raponeo desde los paraderos del SITP, sufrimos situaciones de atraco porque justo aquí al lado tenemos un barrio que es zona roja frente a temas de seguridad, tenemos unos temas de bandas organizadas y pues es muy importante empezar a organizarnos desde el ejercicio comunitario para poder buscar soluciones. No solo nos basta con quejarnos desde las redes sociales y decir que cómo estaba inseguro el barrio, qué terrible, que se perdió la inversión, que estamos, se nos está saliendo de control, sino es que tenemos que ponernos la camiseta y pasar de la queja al actuar. O sea, pasar a ser el que aporta un poquito más frente a las situaciones. Efectivamente, el domingo tuvimos una marcha. La verdad, el esfuerzo para convocarla fue grandísimo, fue mucho. Imprimimos 8.000 periódicos con recursos que la Junta de Acción Comunal no tiene. Imprimimos afiches, llevamos a todos los conjuntos, publicamos por redes, en fin. Y pues para mí es un ejercicio positivo en cuanto a la asistencia de las personas que sintieron de verdad ese tema de seguridad como propios, porque estamos exigiendo el CAI, estamos exigiendo mayores garantías de seguridad para el barrio, pero sí quedó con un sinsabor. La marcha que hicimos hace un año para el arreglo de vías salieron aproximadamente entre 800 a 1.000 personas. Esta vez no completamos las 100. Entonces, aquí se hace una lectura. Muchas personas nos han escrito por interno, se han quejado desde las redes, nos piden hacer algo. Personalmente me uní en el compromiso de trabajar directamente con Grupo Grace para poder traer los patrullajes de seguridad de las redes de apoyo al barrio, pero en el momento que alzamos la mano y decimos tenemos que salir y necesitamos que nos vean como una comunidad organizada y que realmente les duele el tema de la seguridad, o sea, no es solamente a Paola Gutiérrez y a los afiliados de la Junta, sino es en general a la comunidad de Gran Granada, no tuvimos la acogida que realmente esperábamos. Sin embargo, ya se comunicaban con nosotros de algunas entidades, se comunicaron de la estación de policía, nos están solicitando las reuniones para poder empezar a trabajar en temas de seguridad. Quiere decir que con las personas que asistieron, a quienes les agradezco infinitamente, logramos avances. Y frente al tema de seguridad, seguimos insistiendo en nuestros conversatorios porque, perdón, frente al tema de propiedad horizontal, seguimos insistiendo en nuestros conversatorios porque realmente es muy importante empezar a trabajar en todo aquello que las comunidades que vivimos en propiedad horizontal no entendemos o no comprendemos muy bien, no tenemos claro o realmente no nos interesa cómo funcionan los consejos de administración, cómo debe funcionar sanamente un comité de convivencia, cuáles son las funciones de un administrador, y esto nos ayuda como a reconstruir en cierto modo el tejido social de nuestras copropiedades, porque tenemos que activarnos, uno, en la sana convivencia dentro de nuestras copropiedades y dos, en entender que todo lo que pasa aquí afuera nos afecta directamente, porque en propiedad horizontal nos ensimismamos en nuestros espacios, en nuestros apartamentos y realmente estamos haciendo una oda a la indiferencia. Y eso es lo que nos afecta como comunidad cuando realmente no tenemos la empatía para ver que lo que le sucede al vecino hoy aquí en la calle, el atraco, el accidente, podría más adelante sucederle a alguien cercano, pues fue pucha, hay que ponernos en los zapatos del otro y hay que trabajar en esa sintonía. No los aburro Bueno, más y empecemos con nuestro tema del día que es comités de convivencia en propiedad horizontal, Esteban. perfecto, Paola. Bueno, retomando cortamente lo que estaba diciendo, la asesoría que estoy haciendo para un conjunto o para unos propietarios de un conjunto residencial allá en Gran Granada, precisamente dentro de esa labor, lamentablemente el comité de convivencia no tiene claridad en sus funciones y de pronto se le otorgó o se le indilgó funciones que no le competían
que era como la de ingerir directamente en un cambio de un manual de convivencia llevado de manera incorrecta a una asamblea. Pero también la manera en cómo se lleva un proceso sancionatorio que le toca al consejo, no al comité, estaban asumiendo funciones que no eran. En ese sentido, entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar del tema de hoy, que es el tema de comité de convivencia. Solicitamos entonces a las personas que por favor mantengan sus micrófonos silenciados, y al final, pues no nos vamos a demorar, no vamos a demorar mucho tampoco con la parte teórica, porque es necesario llevar el conocimiento y decirles más o menos de una manera muy, digamos, muy cercana cómo es que funciona este comité de convivencia. Y luego, pues estaremos dispuestos a responder las preguntas que tengan que ver con el comité de convivencia, ¿cierto? Entonces, no siendo más, permíteme, comienzo, mi querida Paola. Me colaboran, muchachos, con el ingreso de las personas. Y yo creo que Claro que acá me dice si se está viendo correctamente. ¿Se ve? se ve correctamente. Listo. Entonces vamos a hablar del comité de convivencia en propiedad horizontal. Creo que el mayor problema que ha tenido el comité de convivencia, digamos, o la estructura o la aparición y el funcionamiento del comité de convivencia en la propiedad horizontal, es que hay mucho desconocimiento frente a qué es el comité de convivencia. Y cuando estamos en asambleas de propietarios, en la asamblea ordinaria, yo creo que ustedes lo pueden evidenciar, llegamos al punto de, bueno, ahora pasamos al numeral X. Tema, elección comité de convivencia. Y dice el presidente o la presidenta de asamblea, ¿quién desea postularse? Y el silencio es sepulcral. Yo creo que ahí hay desconocimiento, y al haber desconocimiento, pues hay temor de estar de estar en un comité, en un grupo colegiado, en un grupo de esta magnitud, sin tener el conocimiento previo y sin saber cuáles son sus funciones. Y dice, no, pues yo para qué me voy a meter ahí. Comité de convivencia, ¿qué será? Entonces, ¿hay una idea errónea o no existe idea alguna sobre qué es el comité de convivencia? Así las cosas, siempre nos surgirán algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué es el comité? ¿Cómo se elige? ¿En qué instancias se elige? ¿De cuántos miembros se compone? ¿Este comité puede sancionar? ¿Este comité toma decisiones? ¿Un consejero puede ser miembro del comité de convivencia? Que eso lo vamos a tratar enseguida y vamos a despejar todas estas dudas. ¿Qué es exactamente el comité de convivencia? ¿Qué es? Es un órgano estatutario cuya naturaleza está en el artículo 58 de la ley 675 de 2001. No es un órgano administrativo. Señores, por favor, no vamos a confundir órgano administrativo con órgano estatutario. Los órganos administrativos, como lo dijimos en un primer conversatorio y en el segundo, si mal no estoy también, por favor silenciamos los micrófonos, estoy escuchando ruido. Los órganos administrativos están ¿en dónde? En el artículo 36 de la ley 675 y son tres. Son asamblea, administrador y consejo de administración. Esos son los tres órganos de administración. Pero resulta que en algunos reglamentos de propiedad horizontal, que me ha tocado ver inclusive, que he tenido la oportunidad de reformar, he encontrado que consideran al comité de convivencia, inclusive meten ahí el revisor fiscal como si fuese un órgano administrativo. Eso está mal. Cuando decimos que el comité de convivencia es un órgano estatutario, es que si bien la creación potestativa que existe en la propiedad horizontal de este órgano está en el artículo 58, es en el reglamento de propiedad horizontal de cada copropiedad en donde va a tomar la naturaleza, donde va a coger forma y, ¿por qué no?, se le va a dar la estructura que va a tener o que se considera va a tener este órgano para la copropiedad. Ahí en el reglamento de propiedad horizontal es donde comenzamos a decir qué es, cómo se integra y qué función o qué función, tiene una función fundamental y enseguida la vamos a ver a partir del artículo 58, pero además se le pueden otorgar, digamos, una manera de constituirse, una manera de funcionar y de operar que puede estar mucho más amplio, o sea, puede estar mucho más lúcida si desde el reglamento de propiedad horizontal se hace así.
Al menos cuando yo hago reformas del reglamento de propiedad horizontal, intento que quede establecido ahí cómo va a operar y cómo se llega y cómo se activa el comité de convivencia. Por eso decimos que es un órgano estatutario, porque está en el estatuto, en los estatutos, es decir, en el reglamento de propiedad horizontal, porque la ley 675, en el artículo 58, menciona para qué fue creado, cuál es su función y no más, ¿cierto? Y dice de pronto otras cositas que enseguida vamos a ver, pero no es amplio el concepto y no es claro con sus funciones. Sin embargo, hay que aclarar también que muchos reglamentos de propiedad horizontal, lamentablemente, cuando llegan al artículo precisamente del comité de convivencia, lo que hacen es copiar y pegar ese artículo 58 y ya, y dejan ahí a la deriva este órgano. Es un órgano muy importante. Yo diría que para mí es el órgano más bonito que puede existir en propiedad horizontal por su función y por su trascendencia, que espero la alcancen a compartir conmigo después del día de hoy. Ahora, en la ley 675/2001, en el artículo 58, inevitablemente, me disculparán, pero tendremos que leer para entender qué es el comité de convivencia y qué se deriva de acá. En el artículo 58 nos habla de la solución de conflictos. Mire la primera parte, lo que nos dice este primer inciso o primer párrafo. Para la solución de conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del edificio conjunto. Oigan bien, entre propietarios o tenedores del edificio conjunto, o entre ellos y el administrador. Ojo, o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica. Si nos dicen cualquier otro miembro de dirección o control, quiere decir que nos están diciendo, cuando exista un conflicto y se pueda solucionar y se busque la solución, un conflicto entre quiénes, entre propietarios o tenedores. Entonces tenemos ahí los terceros también, un tenedor, un arrendatario, ¿sí? Un locatario inclusive, entre ellos o entre esas personas, esos propietarios o residentes, digámoslo así, entre residentes y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano, inclusive el revisor fiscal, porque es un órgano de control. Entonces, ¿en razón de qué? De la aplicación o interpretación de esta ley, de la ley 675/2001, ¿sí? Y del reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, es decir, o sea, no quita que usted no pueda ir directamente a las autoridades jurisdiccionales, que ya vamos a ver cuáles son, o ahorita la mencionaremos. Y dice la ley 675, se podrá acudir. Cuando me dicen se podrá acudir, se podrá, no es una obligatoriedad, es algo facultativo, es algo potestativo. ¿Y se podrá acudir a qué? Me nombra el numeral 1, o de entrada me dice comité de convivencia, y acá comienza la naturaleza de este comité. Cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida, es decir, estamos hablando de convivencia, en edificios de uso residencial y todo lo que la convivencia traiga, ¿cierto? Entonces, cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en edificios de uso residencial, miren que la ley 675 considera el comité de convivencia únicamente para los edificios o conjuntos residenciales, ojo, residenciales, pero no los prohíbe para los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si una copropiedad de uso mixto o comercial desea tener un comité de convivencia, ¿dónde tendrá que darle en la naturaleza o crearlo y digamos darle o facilitar o estatuir las normas de juego? Pues en el reglamento de propiedad horizontal, porque no está prohibido. Entonces repito, cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en edificios de uso residencial, su solución se podrá intentar, ojo, se podrá intentar, mire que no es obligatorio, mediante la intervención de un comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en la presente ley. Enseguidita vamos a ver cómo se elige. El cual intentará presentar fórmulas de arreglo orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Señores, esa es la función o la única función de ley que se le otorga al comité de convivencia. Repito, intentará, o sea, ¿cuál es la función? Intentar presentar fórmulas de arreglo. Oiga, intentar presentar fórmulas de arreglo. ¿Orientadas a qué? A dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Entonces acá vemos el mito de una vez
de entrada de que el comité de convivencia es el comité de rifas, juegos y espectáculos, el que hace los cumpleaños, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día de la administración, en fin, el que hace los eventos sociales. No, señor, no es el comité de convivencia, no es para ello. Repito entonces a la pregunta, ve, ¿y cuál es la función del comité de convivencia? La ley la dice muy clara, intentará presentar fórmulas de arreglo orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Ojo, las consideraciones de este comité se consignarán en un acta suscrita por las partes y por los miembros del comité y la participación en él será ad honorem. Luego, nos manda el mismo artículo como segunda opción. La primera opción es que cuando existan esos conflictos, pues podremos acudir al comité de convivencia. La segunda opción es directamente a los mecanismos alternos de solución de conflicto. Las partes podrán acudir para la solución de conflictos a los mecanismos alternos de acuerdo con lo establecido en las normas legales que regulan la materia. Yo aquí voy a hacer una opinión muy personal. Mire, la ley simplemente dice, si hay conflictos, ustedes pueden acudir al comité de convivencia. Qué rico aprovechar este órgano porque me parece hermoso, o pueden ir directamente a los mecanismos alternos de solución de conflictos, amigable composición, mediación, conciliación, en fin. ¿Sí? ¿Qué pasa? No dice que tienen que acudir primero al comité o que tienen que acudir a los mecanismos. No, ustedes pueden acudir inclusive a inspección de policía. Y no entiendo por qué desde ciertas inspecciones les dicen que si no han cumplido con la citación al comité de convivencia, la activación, no pueden asistir allá. No, eso no es así. La ley, no existe norma que diga que primero tienen que estar, o mejor dicho, no existe en términos legales o jurídicos, no existe el requisito de procedibilidad de ir al comité de convivencia al interior de la copropiedad antes de ir a lo externo. Ojo, parágrafo 1. Los miembros de los comités de convivencia serán elegidos por la asamblea de copropietarios. Ahí comenzamos entonces a responder las preguntas que vimos al comienzo. ¿Quién elige el comité de convivencia? Pues la asamblea de copropietarios, por un periodo de 1 año y estará integrado por un número impar de 3 o más personas. Acá vamos a hacer una acotación. El artículo 38 de la ley C75 en su numeral 3 y en su parágrafo dice que, bueno, la situación que se presenta generalmente en las asambleas, cuando ahorita hablaba del silencio sepulcral, al escuchar la pregunta de parte del presidente o la presidenta de asamblea, ¿quiénes desean postularse al comité de convivencia? Es importante entender, es muy importante entender, permítame un segundo, yo conecto esto. Es muy importante entender que si no hay elección del comité de convivencia en la asamblea, la misma ley C75/2001 dice, en el caso en que no haya la elección, la asamblea puede facultar al consejo de administración para que nombre o para que elija, no para que conforme, repito, para que nombre o para que elija al comité de convivencia. ¿Cuál es la norma? Artículo 38, numeral 3 y el parágrafo de dicho artículo. Ojo con eso. Entonces, podría entonces, ¿por qué no el administrador en la asamblea, al advertir lo que puede estar ocurriendo, al no generarse esa elección de comité de convivencia mediante asamblea? Claro que en realidad pues lo ideal es que haya capacitación, haya ejercicio de pedagogía y de educación y propiedad horizontal para que los propietarios entiendan la importancia del órgano estatutario del comité de convivencia y de la importancia de pertenecer a él y de su rol en el tejido social de la copropiedad. Y es más, el revisor fiscal que se encuentra en ese momento en la asamblea, aunque no es que sea su función estar interviniendo, sí podría solicitar la palabra y decirles, venga, ustedes como asamblea deben cumplir con esto. Si no hay la conciencia o la convicción correcta de pertenecer al comité de convivencia o hay temor, pues entonces que la misma asamblea tome la decisión de delegar en el consejo de administración el nombramiento del comité. Ahora, el cómo va a ser ese nombramiento, ¿dónde debería estar? Para quien habla, ese cómo debería quedar, y así lo hago yo cuando hago las reformas, en los reglamentos de propiedad horizontal para que no haya lugar a pérdidas o a dudas. Repito, esto es de tomar conciencia. Esto es de hablar y esto es de decirles el comité de convivencia es muy importante y si no se elige en asamblea o no hay elección o postulación en asamblea, pues entonces el consejo puede obtener la facultad, la delegación
desde decisión de asamblea para que, para que elija o nombre al comité de convivencia y el cómo estará en el reglamento de propiedad, pero jamás para que conformen el comité de convivencia. Un consejero pertenece a un órgano administrativo y el comité de convivencia es un órgano estatutario. Parágrafo segundo, el comité consagrado en el presente artículo en ningún caso podrá imponer sanciones. Listo. Tiempo de elección desde el parágrafo 1, pues la asamblea lo elige o el consejo si se le delega a él. 1 año. Y la cantidad de miembros será de 3, mínimo 3 o más, pero por lo general el número impar dice la misma ley. Y fuera de eso, la misma ley advierte, venga, el comité de convivencia no tiene facultad sancionatoria, o sea, no sanciona. Y yo les advierto de una vez, el comité de convivencia tampoco actúa de oficio. O sea, no es que el comité de convivencia, como me pasó hace un par de años, aquí al norte de Medellín, en un municipio muy grande, en donde existía una copropiedad en la que había un comité de convivencia siendo una copropiedad mixta, de uso mixto, sin tener la facultad ni la creación del comité de convivencia en el reglamento. Se inventaron el comité y fuera de eso a una persona se autoproclamó coordinador de convivencia. Hágame el favor, como si estuviéramos en un colegio. Y parece que andaba por ahí con un cuaderno mirando, cazando así a la cacería de las infracciones, cosa que tampoco les toca, ni les compete el comité, ni mucho menos la creación de esa figura. Que creen un coordinador desde el reglamento es otra cosa, un secretario desde el reglamento, válido, pero luego veremos para qué. Y el parágrafo 3 nos dice ya pues cómo va a ser el trámite, que estaba desde la naturaleza de la ley 675/2001 para la época, estaba o se nos remitía al capítulo 2 del título 3 del Código de Procedimiento Civil, que hoy en día ya fue derogado por el Código General del Proceso, que mal no estoy, son los artículos 368 y 390 y subsiguientes, que habla del proceso, o 386, no me acuerdo, proceso verbal y proceso verbal sumario. Hemos visto el artículo 58 y yo creo que de acá hemos sacado demasiadas informaciones. Vamos a hacer unas 3 generalidades solamente para ir puntualizando. La activación del comité de convivencia es a petición de una de las partes o de las partes. O de las partes. En realidad yo no he visto que ambas partes, una parte que tenga un conflicto con otro, hablemos de 2 copropietarios que tengan un conflicto de convivencia o conflicto en la interpretación de la norma, de la ley o del reglamento, no he visto que ambas partes decidan ir o no me ha tocado, de más que existe, que vayan ante el administrador y le digan, solicitamos que nos dé, o que se nos programe, o que al menos el comité de convivencia nos atienda, nos permita ir a una reunión. Pero si eso se existiera o se da, sería maravilloso. Por lo general es una de las personas o una de las partes quien le dice a la administración, yo necesito que usted por favor lleve esto que le voy a decir, este conflicto que tengo con el vecino tal, con el vecino Pepito Pérez, para que haya una citación del comité de convivencia y podamos lograr un acuerdo. Esa es la idea. La actuación del comité de convivencia no es de oficio y tampoco sanciona. Ojo, el comité de convivencia, al no ser un órgano administrativo, ¿sí?, no toma decisiones o no hace consideraciones. Bueno, digamos que sus consideraciones sí pueden tener cierto aspecto dirigido a lo que nos dice el artículo 58. ¿Cuál es su función? Intentar dirimir conflictos, ¿cierto? Intentar presentar fórmulas de arreglo. Esas decisiones, digamos, esas consideraciones, que no es más que lo que sucede durante toda la reunión del comité de convivencia y de pronto la presentación de sus fórmulas de arreglo si las partes no las tienen, esas consideraciones y todo lo que sucede va a quedar consignado en actas y de las actas hablaremos ahorita. Comunal, conozco se me olvidó el nombre del presidente de la Jairito, me cierras micrófono, porfa, Jairo. Bueno, digamos que para resumir y para terminar como con esta parte, digamos, lo teórica, ¿qué importancia tiene el comité de convivencia? La importancia del comité de convivencia es mucho más amplia, más grande que la que se piensa muchas veces. A veces ese comité de convivencia es, digamos, relegado, es tratado como por lo menos no, y antes al contrario debería tener una relevancia mucho mayor, puesto que el comité de convivencia nos va, como lo vamos a ver en este resumen, nos va a permitir ciertas cosas. ¿Es potestativo? Sí, es potestativo.
es potestativo y la ley lo trae desde el artículo 58 para los edificios o conjuntos de uso residencial, pero no lo prohíbe para los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto. Entonces es ahí donde decimos, vea, si es estatutario y es en el reglamento de propiedad horizontal en donde debe configurarse y plantearse las reglas de juego para este comité de convivencia, pues entonces esos edificios o conjuntos de uso comercial o mixto también podrían tenerlo, pero previamente estatuyéndolo en su reglamento de propiedad horizontal, creándolo y dándole las reglas de juego. La elección del comité de convivencia se hace a través de asamblea de propietarios. Si bien no se puede, la misma ley C-75 de 2001, a través, repito, a través del artículo 38, numeral 3 y parágrafo, dice que se puede delegar esa función, la de nombrar o elegir al consejo, no la de pertenecer al comité, no es la de conformar el comité entre nosotros 3 consejeros, eso no es válido, eso no tiene ningún sentido. Sus miembros, la cantidad de miembros siempre será un número impar de 3 o mayor, a 3. En cuanto a su actuación, no sanciona ni actúa de oficio. En cuanto a la oportunidad de crear, o sea, ¿qué oportunidad nos da a nosotros como copropiedad una creación del comité de convivencia? Muy fácil, nos evita ir a procesos policivos o judiciales. Es una instancia gratuita, o sea, está ahí. Por eso es importante que esas personas que decidan presentarse o postularse al comité de convivencia sean personas que tengan la capacidad de mediar, de conciliar, de transigir, esa capacidad de escuchar al otro, de calmar los ánimos, ¿sí? Porque por lo general muchas veces, y hay que decirlo desde la realidad, quienes me conocen saben que yo hablo las cosas como son, no las adorno, muchas veces quienes pertenecen a los comités de convivencias son precisamente personas que han tenido problemas de convivencia o que han tenido sanciones o que en realidad de convivencia poco a poco. No sé si es que busquen llegar a algún tipo de micropoder por pertenecer a dicho comité, pero creo que todo parte de la ignorancia y del desconocimiento de qué es el comité de convivencia. Pero qué maravillosa oportunidad es la de tener y contar con un comité de convivencia en una copropiedad para intentar dirimir un conflicto, para que el tejido social no se altere, ¿cierto? Y ese sería el numeral 7, el aporte. ¿Qué aporta el comité de convivencia? Aporta a la sana convivencia, a la solidaridad social, tejido social. Esa solidaridad social es como ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y decir, ve, vamos a organizar este conflicto, vamos a intentar dirimirlo, seamos entre nosotros mismos quienes podamos aportar a la solución y esto no pase a mayores. Y como mecanismo, es un mecanismo que tiene elementos de la mediación y de la amigable composición, aunque también puede tener elementos de la conciliación, pero en últimas, lo importante acá son las consideraciones que se tomen, los acuerdos a los que se lleguen, porque lo ideal es llegar a acuerdos, y esos acuerdos quedarán plasmados en actas, frente a las actas. Hay varios comentarios y yo soy muy respetuoso de mis colegas. Unos dicen que sus actas prestan mérito ejecutivo. Para quien habla, pues la ley no le otorga esa calidad, o no dice, no transmite expresamente eso de que las actas prestan mérito ejecutivo. Sin embargo, habría que analizar si el acta que se elabore, que tiene que tener una fecha, un lugar, las partes, que de pronto si asiste el administrador o la administración como garante, no sé, de debido proceso, revisar muy bien cuáles son las soluciones que pueda aportar cada una de las partes, o si no tienen soluciones, pues que el comité de convivencia qué solución les aporta, qué fórmulas de arreglo les aporta, y si llegan o no a un acuerdo. Si llegan o no a un acuerdo, en ambos situaciones, llegue o haya o no haya un acuerdo, hay que notificarle a las partes que hubo, que no hubo, y el acta se le debe entregar. Pero el acta va a resumir todo ese tipo de actuaciones de lo que haya sucedido en esa reunión, con la firma de las partes, como lo dice el mismo artículo 58, y la misma de las partes y de los miembros del comité de convivencia. Esas actas, también hay otra corriente, entonces hay una que dice que presta mérito ejecutivo si ese documento que se hace, que se firma, tiene una obligación clara, expresa e exigible, y es exigible, cumple esas 3 cositas, que sea clara, una obligación, obligaciones claras, expresas, exigibles, pues mirar a ver cómo se puede constituir como título ejecutivo. Entonces prestará mérito ejecutivo y de pronto la parte que cumplió frente a la incumplida podría exigir cumplimiento de lo que hay a través de un proceso ejecutivo. Habría que analizar eso. Otras
Otra corriente dice que esas actas se asimilan más a un contrato de transacción. Yo diría que sí, porque el contrato de transacción lo que permite es terminar un conflicto o darle como el protocolo a ese conflicto que se pretenda dirimir o crear una nueva solución a un conflicto, ¿cierto? Entonces podría, y que sería exigible más adelante también, ¿cierto? El caso es que las actas son importantes y esas actas ¿dónde van a estar? A buen recaudo del administrador en el libro de actas, junto con las actas de asamblea y de consejo de administración. Eso es como básicamente todo lo que tendría por decir frente al comité de convivencia. Espero haber resumido de la manera más sucinta posible y de pronto más expedita, de una manera muy cercana, todo lo que tenga que ver con esto de el comité de convivencia. Paola, ¿cómo Muchísimas vamos? gracias, Esteban. Bueno, estoy mirando en el chat por el momento dice, ¿qué pasa si no se elige el comité? Coincide mucho con una pregunta que nos llegó por interno, ya te la leo, que dice, discúlpame, ¿dónde están nuestras preguntas? Bueno, empecemos con el tema de qué pasa si no se elige el comité de convivencia. Si la asamblea de copropietarios no elige el comité de convivencia, ¿el administrador lo puede hacer? Ah, bueno. Entonces, ¿te acuerdas que ahí hablamos ahorita algo sobre la ley 675? Entonces, tú sabes que a mí me gusta las cosas se vean como tal, ¿sí o no? Sí. Entonces, permíteme compartir. Bueno, si se elige, yo creo que ya lo respondí, pero seamos un poquito más gráficos y lo que voy a hacer es ir al artículo 38 para que se vea pues lo que dije. Listo. Aprovecho en este momento, creo que por ahí nos acompaña mi querido amigo, mi querido y estimado doctor Arciniegas. Un saludo cordial para usted, un abrazo fraterno. Por ahí lo veo. Vamos a ver. Artículo 38. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Doctor Esteban, un gusto saludarlo. Perdone que le interrumpa, pero no podía aguantarme las ganas de enviarle mi abrazo fraternal y felicitarlo por tan excelsa exposición. Pero faltaba más, Jorge. Muchas gracias. Palabras que me enorgullece mucho que tú me digas eso. Me exalta eso, me anima. Me anima más a seguir en esta labor que hemos acordado, ¿no? La de llevar conocimiento de propiedad horizontal. Vivimos con esta vocación, doctor Esteban, vivimos con esta vocación y eso no se nos va a quitar nunca, de llevar el mensaje a las personas que lo requieran y aún a quien no lo requiera para ver si el mensaje cala en la mente de las personas que están siendo actores de la propiedad horizontal. Así es, mi querido doctor Arciniegas, así es, Jorge. Si más adelante me lo permiten, podría hacer un pequeño aporte, nada más, si me lo permiten, pues no puedo interrumpir su conferencia porque usted es el líder. No faltaba más. Jorge, hagamos algo. Déjame, yo respondo esta pregunta y te damos paso. ¿Listo? Claro que sí. Mira. Con mucho gusto. Listo, Y Jorge, gracias. Gracias por la oportunidad. No, a ti por estar. Entonces, mira, nos están preguntando qué pasa si no se elige. Venga, mire. Vamos a plantear la primera situación, porque pueden haber dos situaciones de quien habla, ya Jorge nos complementará. El artículo 38 nos dice, la Asamblea General de Propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley y tendrá como funciones básicas las siguientes. Miremos el numeral 3, que era lo que yo les decía. Numeral 3, ¿cierto? Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para periodos de un año en los edificios o conjuntos de uso residencial. Listo. Entonces, esa es función de la asamblea. Pero el parágrafo que está acá abajo nos dice, la asamblea general podrá delegar en el consejo de administración cuando existan las funciones indicadas en el numeral 3. Estas. ¿Las de qué? Las funciones en el numeral 3 son elegir, nombrar y remover libremente los miembros del comité de convivencia para periodos de un año. Esa es la primera. ¿Sí? Entonces, no hay elección en asamblea, cosa terrible. Pues bueno, está la solución, que se delegue mediante decisión de asamblea en el consejo de administración dicho nombramiento. ¿Listo? Ojo. Lo otro es, a juicio de quien habla, es que si no se elige el comité de convivencia, ¿a quién le tocaría esa primera instancia o en un primer momento intentar mediar
en un conflicto? Al administrador. ¿Y por qué al administrador? Por lo siguiente. Si ustedes recuerdan, o si no lo recuerdan, pues los invito a que lo lean, nuestro artículo 2 de la Ley C-75/2001 trae claritos cuáles son los principios orientadores. Los principios orientadores de la ley. Y esos principios orientadores tienen que estar siempre como algo transversal en el ejercicio de la gestión administrativa. ¿De quién? Del administrador. Y si ustedes lo ven, esos principios que están en el artículo 2, que son 5 principios, el de función social y ecológica de la propiedad, el de convivencia pacífica y solidaridad social, ese es el principio que siempre vamos a tener en cuenta. Entonces, acudiendo y apelando a este principio y a la función y a la naturaleza del administrador en propiedad horizontal, el administrador podrá intentar mediar a ver qué es lo que sucede, pero no presentará fórmulas de arreglo. Y si las presenta y las partes están de acuerdo, pues si hacen un documento privado que quede plasmado eso, maravilloso, porque ahí terminaría el conflicto. Pero el administrador solamente podrá decirles, venga, ustedes tienen un conflicto, ¿por qué no lo resuelven de una manera amistosa? Si no hay ningún arreglo, igual las partes, desde la misma ley C-75/2001, tienen la oportunidad de acudir a las autoridades jurisdiccionales. Jorge, adelante. Mi querido doctor Arciniegas. Sí, aló. Dale. Adelante, Jorge. A ver, no, estoy aquí bloqueado. Adelante, Jorge. Mi querido doctor, ya lo vemos y lo escuchamos. Oh, bueno, gracias que estoy aquí en el vehículo y se me enredó el celular. No, gracias, doctor Esteban, por este pequeño aporte que de pronto puedo llegar a ustedes. Estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho y lógicamente el comité de convivencia, yo siempre en mis conferencias lo digo, el comité de convivencia fue un regalo que la ley nos da en la propiedad horizontal, como quien dice, pueden ir a otros órganos para solucionar sus conflictos, no otros órganos alternativos. Pero yo les voy a regalar el comité de convivencia aquí para que ustedes, digámoslo en el lenguaje, en el argot popular, para que ustedes laven sus trapitos sucios en casa, no me los lleven afuera. Y lógicamente, como usted lo decía, el comité de convivencia no puede funcionar de oficio, sino que en mi concepto, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es un tipo de justicia rogada. Es Absolutamente. a ruego de las personas que tengan el conflicto. Por tanto, como usted lo decía, no puede operar de oficio ni funcionar de oficio, sino a ruego de las partes o de una de las partes. Y lógicamente nunca podrá imponer sanciones, jamás lo podrá hacer. ¿Qué está pasando en toda Colombia? He visto que cuando se quiere imponer sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, el administrador es quien abre el proceso e invita y le pasa el caso al comité de convivencia para que ellos empiecen la investigación y luego le pasan eso al consejo de administración. Eso no es el procedimiento. Pero el aporte mío va en lo siguiente, estimado doctor y amigos que están acá conectados. Es que todo debe estar en el reglamento de propiedad horizontal. Yo en las reformas que he hecho en algunos conjuntos y edificios, siempre establezco todo un procedimiento para que operen los comités de convivencia con base en lo reglamentado, porque la ley te da un marco general, pero todo debe estar en el reglamento, cómo funciona, qué tipo de problemas pueden ellos orientar para solucionar el conflicto, cómo deben actuar los los miembros del comité. Requisito fundamental para que una persona sea miembro de un comité de convivencia, por lo menos debe tener algún conocimiento en conciliación, en equidad, en justicia, o que por lo menos sea una costumbre para él ser un conciliador, una persona que dé fórmulas de arreglo. Pero más allá de eso, pienso que respecto de que si esas actas prestan mérito ejecutivo, recordemos, doctor Esteban, que como es una justicia rogada y que las partes son las que se ponen de acuerdo conforme a los lineamientos a las orientaciones o fórmulas de arreglo que da el comité, pues las partes, como son de mutuo acuerdo, quienes van a conciliar sus diferencias,
yo considero, particularmente es mi criterio, respeto el suyo, lógicamente, pienso que las partes mismas son las que le deben dar ese mérito ejecutivo en el acuerdo mismo que establezca. Entonces, creo que es necesario que los reglamentos de propiedad horizontal establezcan un acápite específico en donde se regule no solamente la función, los términos, condiciones y los procedimientos para esos procesos conciliatorios dentro de la propiedad horizontal, sino que asimismo también debe estar reglamentado todo el funcionamiento de un consejo de administración para imponer y abrir los procesos sancionatorios en la propiedad horizontal. Es mi aporte pequeño, doctor Esteban, lo aprecio muchísimo, para mí es un agrado escucharlo. Créame que me veo reflejado en usted porque utilizamos, tanto usted como yo, un lenguaje sencillo, un lenguaje que llegue a la mente de las personas, porque a pesar de tener la formación técnico-jurídica, siempre utilizamos un mecanismo o un lenguaje accesible y que sea entendible. Y lo felicito por eso, doctor. De verdad me siento orgulloso de tenerlo como mi colega y como mi amigo. Un No, abrazo. muchas gracias, mi querido doctor. Muchas gracias, mi querido doctor Jorge. De verdad, un abrazo. Agradezco tus palabras, las recibo con humildad, con sencillez y sobre todo con mucho aprecio. Complementando lo que tú dices, totalmente de acuerdo, claro que sí. Es más, es importante entender y que ustedes allá, nuestros amigos que nos están acompañando y que nos van a ver luego, entiendan que es que el papel del comité de convivencia es muy diferente al papel del consejo de administración. El papel del consejo de administración es, entre varias funciones, atender la atención a las quejas y, el proceso, y comenzar o llevar a cabo el proceso sancionatorio. No metamos al comité de convivencia en este proceso sancionatorio. El comité de convivencia no sanciona ni hace consideraciones sobre sanciones. Es un comité estatutario que va a tener su lineamiento allá en el reglamento. Y lo que dice mi querido y estimado doctor Jorge Arturo es absolutamente cierto. Venga, yo lo dije ahorita, yo tampoco considero que el acta de por sí o per se puede ser por su naturaleza que esa acta preste mérito ejecutivo de entrada, porque la ley no le da ese espíritu, no le da esa naturaleza. Que haga tránsito a cosa juzgada, ya lo hablaremos después en otro espacio. Pero si las partes allí, en ese acuerdo que lleven a cabo, en esa, y que queda consignado en el acta, le otorgan ese mérito ejecutivo, perfectamente es exigible y rogable o rogado allá ante la autoridad jurisdiccional. También lo es si el reglamento de propiedad horizontal considera dos cositas fundamentales. Y esto, lo primero que voy a decir, lo dijo, se lo escuché a mi querido doctor Arciniega hace como un año, en un programa que él hizo. Es importante que las personas, que el propietario, que el residente entienda la importancia de asistir a las reuniones de comité de convivencia cuando es citado. Y que esa falta, esa ausencia, o ese desinterés por ir allá sea sancionable. Esa sanción, esa conducta infractora puede estar tranquilamente plasmada en el reglamento de propiedad horizontal, lo primero. Y lo segundo es que esa funcionabilidad, esa facultad de prestar mérito ejecutivo por parte de las actas, también debe quedar ahí en el reglamento. Con eso, ¿qué queremos decir? Que sea exigible a través de un proceso ejecutivo eso que quedaron acordados, eso que quedó acordado ahí en el acta por parte de la parte cumplida. La incumplida será la demandada. No siendo más, Paola, ¿qué otras preguntas tenemos? Y agradeciéndole eternamente, mi querido doctor Jorge Arturo. Bueno, Esteban, vámonos para el chat. En el chat tenemos... Creo que respondimos qué pasa cuando no hay elección del comité, ¿cierto? Sí. Aun cuando esté conformado por 3 o más miembros, ¿puede funcionar con 2 miembros que son los únicos que se reúnen? Es que ahí comenzamos a ver digamos, la falta de compromiso del propietario. Si yo pertenezco al comité es porque estoy asumiendo lo que dice el reglamento de propiedad horizontal. Y si el reglamento de propiedad horizontal dice que son 3, pues son 3. Si dejan de ser 3, ¿qué crees tú que ocurriría, Paola, como administradora? Simplemente sé qué pasó con ese comité. Se disolvió. Disolvió. Y al disolverse, pues no podrá actuar. Es que si el reglamento dice que son 3, son 3. Si el reglamento dice que son 5, pues son 5. ¿Cierto? Al faltar uno y que haya una actuación contraria a lo que está en el reglamento, no lo estoy siguiendo. Entonces tú como administradora, Paola, ¿qué tienes que hacer?
convocar asamblea para que haya complemento. ¿Sí? Para que se cumpla con el reglamento de propiedad horizontal. Siguiente pregunta, Pau. Perfecto. Siguiente pregunta. Me devuelvo. En el conjunto dice que ¿qué? En mi conjunto dicen que los del consejo son también los de convivencia y no hicieron el deber de conformarlo. ¿Es legal? Eso también se dice una capacitación. Bueno, volvamos a lo mismo. La legalidad no la va a determinar un juez de la República, ¿cierto? Pero digamos que si no se cumple con lo que dice una norma o la ley, pues será algo ilegal, ¿cierto? Lo que podemos decir es tranquilamente lo mismo que dijimos ahorita. El consejo de administración es consejo de administración, ¿sí? Y los consejos de administración se conforman por los miembros principales. Que existen unos miembros suplentes, listo, existen unos miembros suplentes, y que su función la ejercerán cuando vayan a suplir, nombre lo dice, o sea, si sea redundante, suplir a su principal. Eso es todo, no más. Pero no son los miembros del comité de convivencia, porque el comité de convivencia es otro órgano, y es estatutario, no administrativo. O sea que ese consejo está haciendo las cosas mal, y el revisor fiscal, si lo tienen, debería haber advertido esa situación. Perfecto, gracias Esteban por la respuesta. Doctora Esteban, ¿las actas del comité de convivencia se pueden dar copia a las partes o por protección de datos no se pueden dar? No se pueden dar, se tienen que dar copia a las partes, pues las partes le tienen que entregar eso de notificación, esa parte al menos, esa notificación de que tome su acta, y aquí lo de la protección de datos personales se debe entender bien, que es otra situación que no se tiene en cuenta en las propiedades, y eso es muy lamentable. La implementación de política de tratamiento de datos personales al tenor de la ley 1581 de 2012 es transversal a todas las actuaciones que existen en la copropiedad. Ahora, ¿qué datos no se podrán comunicar a las partes de lo que ellas mismas actuaron durante una reunión? No entiendo eso, ¿cierto? Porque ahí, pues, si hay datos sensibles, pues tendrán que gozar la protección, pero todos tendrán que ser conocedores de eso. Por eso la implementación de políticas de tratamiento de datos personales al interior de las copropiedades. Creo que Kerima nos está solicitando la palabra. Keri, ¿cómo estás? Ajá, Keri. Buenos días, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo tengo una duda. Bien, muchas gracias, doctor. Y gracias por ese tema de hoy tan delicado. Mi inquietud es esta. Aun cuando la ley no pone como obligatorio el el comité de convivencia, ¿es o no importante tenerlo? Es mi inquietud. Pues es que, Kerima, esa inquietud yo creo que se resolvió con todo lo que dije ahorita, con toda la exposición. Claro que es importante. O sea, su aporte al tejido social, a que no haya un daño en el tejido social, es algo evidente, porque es que es la oportunidad que nos da la ley C75, ese regalito, como dice mi querido y estimado doctor Arciniegas, ese regalito que nos da la ley C75, decirle, venga, no tiene necesidad de irse por allá a los mecanismos alternos de solución, aquí hay uno solo para ustedes, y se llama Comité de Convivencia, que además es gratuito. O sea, esa oportunidad ya nos dice que es un comité, es un grupo, es un órgano colegiado, y es sumamente importante y es vital para la sana convivencia, la solidaridad social y para que el tejido social de la propiedad horizontal no se nos dañe, Kerima. Bien. Muchas gracias. Con gusto, Kerima. Un abrazo. Pau, ¿tenemos más preguntas? Tenemos muchas preguntas. Vamos a continuar con las que teníamos por interno. Dilo. Porque vamos de un lado y del otro. Dice, ¿el comité de convivencia le tiene que rendir informes al consejo de administración? Bueno, no. Comité de convivencia no le rinde informe ni al consejo de administración ni a la administración. Si acaso, y si el reglamento de propiedad horizontal así lo estipula, si acaso, rendirá un informe frente a la asamblea, pero frente a lo que hizo como gestión. Tampoco es ir a contar allá que fue todos los datos, todos los casos que atendieron y contarlos o decirlos, creo que hace ya un año y medio, un año,
o ahorita hace poquito, hay una resolución de la SIC porque una miembro de un comité de convivencia proyectó un video en la asamblea. Pues iban a rendir un informe. Pues yo que he escuchado los comités de convivencias que rinden informe, se atendieron tantos casos, tantos satisfactorios, tantos no, otros pasaron a otra instancia y las actas reposan en la administración. Algo corto, sustancioso, ¿sí? Pero sin ir allá a decir, es que Paola se peleó con Jairo y esto y pasó aquello, no. Resulta que una señora pasa un video y ese video lo obtuvo sin permiso, sin autorización y hubo una pequeña denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio y hubo una sanción para la copropiedad. Que la sanción fue casi 2 millones de pesos, que eso no vale nada, pero la sanción ya nos está diciendo, ustedes están haciendo las cosas mal. Listo. Muchas gracias, Esteban. El comité de convivencia me sancionó por 3 cuotas de administración porque una vecina que no identifican se queja constantemente de ruido por parte de mi familia en mi apartamento. ¿Qué cosa? Cosa que no es cierta. ¿Eso es legal? No, pues no es ni legal, ni lógico, ni procedente, porque es que el órgano sancionador por antonomasia, por excelencia, perdón, es la asamblea de propietarios, que si no mediante una decisión de asamblea, sino mediante el reglamento de propiedad horizontal, se le adjudicó la propiedad, la facultad al consejo de sancionar, ahí quedarán esos 2 órganos, asamblea y consejo, y por lo general, no nos digamos mentiras, quien sanciona es el consejo de administración. Comité de convivencia, la misma ley lo dijo, el artículo 58 lo dijo y se los mostré, ¿cierto? No, en ningún momento sancionará. Entonces, el comité de convivencia no es un órgano sancionador. ¿Qué indica eso? Que a esa persona, allá en ese conjunto residencial, le aplicaron una sanción que no procede y que ella tranquilamente puede dejar de pagar. Me parece más preocupante que el administrador permita que ocurra eso y que si tiene un revisor fiscal permita que ocurra eso y que si tienen consejo de administración diligente y digamos que asume su cumplidor responsable de sus responsabilidades y sus funciones, no haya dicho tampoco nada. El comité de convivencia no sanciona, no tiene poder sancionatorio. ¿Qué significa eso? Que allá en esa propiedad tenemos graves problemas de conocimiento sobre propiedad horizontal. Aparte que no es solo de la osadía de sancionar desde el Consejo de Administración, sino el monto por el que sancionan, sin saber si realmente son ¿Cómo te parece? Fueron 3, dijo ella. 3 cuotas de administración en un solo golpe. Sanciona sin ningún tipo de piso jurídico. Sanciona al órgano que no es, sin tener facultad. Exacto. No hay debido proceso. Y fuera eso cumplen la ley. Cumplen el artículo 59 de la ley 675 de 2001. Porque una sanción no puede exceder las 2 cuotas de administración, diciéndolo sin términos. Las 2 expensas comunes, pues. Exacto. Otra pregunta. ¿El Consejo de Administración puede remover a un miembro del comité de convivencia si esto es afirmativo, bajo qué argumentos? Bueno, mire bien, pues vamos a volver. ¿Qué fue lo último que compartimos? ¿El artículo qué? Bueno, el último fueron los principios orientadores. Pero si nos vamos para el artículo 38, recuerdan, el artículo 38 permite que mediante decisión de asamblea se le delegue la función del numeral 3 al Consejo de Administración. ¿Y cuál es esa función? Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para periodos de 1 año en los edificios o conjuntos de uso residencial. Yo lo que he visto es que sí, se le traslada o se le delega la función con decisión. O sea, tiene que haber votación, ¿sí? Y a favor para que exista el sí y se haya la delegación, pues, en el Consejo de Administración, esa facultad de nombrar y remover libremente. Si a mí me dice el numeral 3, pues puede nombrar y remover libremente, porque eso dice el numeral 3, ¿cierto? Para periodos de 1 año en los edificios o conjuntos residencial. He visto que nombren, pero no he visto que los remuevan. Para la remoción del comité de convivencia, por lo general hay asamblea. Pero, vuelvo e insisto, el parágrafo de este artículo dice, y lo voy a leer para que quede claridad, no soy yo, es esto. La Asamblea General podrá delegar en el Consejo de Administración, cuando exista, las funciones indicadas en el numeral 3. Mire, las funciones indicadas en el numeral 3. Nos vamos para el numeral 3. Nombrar y remover libremente. Creo que son 2 funciones, ¿sí o no? Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para periodos de 1 año en los edificios o conjuntos de uso residencial. Sin embargo, podríamos decir que sí, pero quiero ser muy concreto con algo.
esa manera de nombrar y esa manera y la forma de que obtengan las propuestas o los proponentes o los postulantes, y esa manera que lleguen esos nombres al Consejo de Administración para que ellos elijan a ese comité de convivencia, debería estar estatuida, y así lo hago yo, en los reglamentos de propiedad horizontal. Y también, si existe en modo alguno, que puedan remover libremente a ese miembro. Yo diría que entre las funciones del Consejo de Administración esté que cuando una asamblea o mediante sesión de asamblea se le otorgue la facultad del artículo 38 en su parágrafo al Consejo de Administración, exista un procedimiento y unas causales también para esa remoción de los miembros del comité de convivencia. Así le encuentro yo, o sea, yo le encuentro el piso jurídico así a la situación. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias. Ahora, aquí de las preguntas realizadas anteriormente me quedan dos y nos vamos al chat. Porque tú nos dices en qué momento cerramos. En mi conjunto no, en el conjunto de la persona que nos escribe, no, pero el conjunto donde reside, porque no es de él. El conjunto no permiten que el comité de convivencia realice ningún debido proceso dirigido a los miembros del Consejo de Administración por conductas contrarias a la convivencia. Es posible que el Consejo sea intocable a pesar de algunos comportamientos reprochables frente a la convivencia. Mejor dicho, como yo soy la presidenta del Consejo, puedo hacer una rumba en mi apartamento 3 días seguidos incomodando a los demás vecinos y el comité de convivencia no puede accionarme. No. A ver, lo que pasa es que hay conceptos cerrados y encontrados. Primero, el hecho de que yo sea un consejero, independiente si soy presidente o no del Consejo de Administración, a mí me pone en una posición en la cual yo debo ser ejemplo. Y soy el demostrar de la copropiedad, diciendo yo soy el consejero. Mi comportamiento con mayor razón tiene que ser más apegado a la norma, al reglamento y a la ley, ¿cierto? Ahora, el hecho de ser consejero, hay que entender que uno es consejero cuando está reunido en consejo, sesión de consejo. Por fuera es un propietario común y corriente. Entonces le aplican las sanciones a que haya lugar y los requerimientos a que haya lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que por ser presidente no tiene prebendas algunas, no está por encima de nadie, no tiene prioridad y va a ser intocable. Entonces eso sí queda claro. Lo segundo es que si una persona, un propietario, sea presidente o no cuando esté en consejo, hace una rumba en su apartamento y está alterando el orden, además de ello, con su actuación, está configurando una conducta infractora que está estipulada, tipificada, legalmente y válidamente escrita, estipulada o tipificada, pues, ahí en el reglamento de propiedad horizontal y es sancionable, tiene su sanción, pues, precisamente, cualquier persona que se queje, o el mismo consejo, o el mismo administrador que le llegue la queja, o que tramite la queja, podrá iniciar proceso sancionatorio tranquilamente. Pero sería lamentable que el mismo consejo tenga que sancionar a un consejero. Listo. Ahora, el comité de convivencia no hace nada al respecto, a menos de que otra persona considere que tiene conflicto con esa presidenta del consejo o con ese presidente del consejo y solicite una citación al comité de convivencia porque ya esas fiestas son recurrentes, porque hace demasiado ruido, porque altera la paz, la tranquilidad, la sana convivencia, porque de pronto le genera ruidos en su apartamento y ahí existe un conflicto de convivencia. Y ya esta persona ha requerido a ese presidente o presidente y le ha dicho, usted está contrariando el reglamento de propiedad horizontal o la ley o la norma, y aquí hay un conflicto y hay una falta o un error en la interpretación. Entonces ahí sí habría una activación del comité de convivencia y el comité ahí sí podría, digamos, atender el conflicto, intentar presentar fórmulas de arreglo para dirimirlo, pero de ahí a que el comité pueda ejercer algún tipo de acción frente al consejo o frente a un consejero, no. Es absolutamente irrisorio porque no es su función. Me hice entender, mi querida Paula. Perfecto, fuerte y claro. La última pregunta que nos enviaron por interno para irnos a resolverlas del chat. Paola, me interesa saber si los conjuntos del todo pueden prohibir sacar a las mascotas dentro de la copropiedad. ¿Hay algo que podamos hacer para que al menos dejen una zona específica para mascotas? Bueno, eso no tiene que ver con el comité de convivencia porque es ya más algo más administrativo, pero podemos decir que la ley 2054-2020 ya dijo muy claro que no se le puede prohibir no se le puede prohibir ningún tipo de estadía o tránsito a las mascotas. Entonces, ya es, mejor dicho, eso hace parte de la ley 1801 de 2016, que es Código Nacional de Policía, Seguridad y Convivencia, y todo lo que lo ha modificado, que ha sido la ley 2054-2020, el decreto 380 de 2022.
pero no se Perfecto. puede prohibir. Eso, y no Nos tiene que ver con el vinimos. comité. Listo, no se puede prohibir. Doctor Esteban, un propietario envía una queja o PQR a la administración sobre el mal comportamiento de un vecino responsable de no recoger lo que hacen sus mascotas y dejarlo en las áreas comunes y privadas. ¿Quién cita al implicado? ¿El comité o el administrador? ¿Se debe hacer un compromiso con el infractor? ¿Se citan las dos partes afectadas para conciliar? ¿En qué momento la administración aplica la sanción económica? Gracias. Ahí tenemos. No, no, pero es que esto es una mezcla de varias cosas. Aquí también hay, digamos que se desconoce cuál es el procedimiento y las funciones de los órganos. Vamos por parte. Un propietario envía una queja PQR a la administración sobre el mal comportamiento de un vecino de no recoger lo que hacen sus mascotas y dejar en áreas comunes y privadas. Primero, hay una queja. Esa queja es atendida por el administrador. Listo. Hasta ahí, el consejo y el comité. Pues el comité no tiene nada que ver porque no hay conflicto. No hay un conflicto evidente, ni siquiera se ha materializado. Por ahora, está la queja. La atención de la queja ya hace parte de ese proceso que inicia el administrador. El administrador, ¿qué tiene que hacer? Revisar qué es lo que está sucediendo. Individualmente, frente a ese propietario que está cometiendo esa infracción, podemos decir que pueden haber dos formas de sanción. La sanción interna, si es que está estipulada en el reglamento de propiedad horizontal, no en un manual, en el reglamento de propiedad horizontal. Si está allá la conducta infractora, si está la obligación de limpiar las necesidades de su mascota, si hay una norma de uso de tenencia de de tenencia de mascotas, si hay una prohibición y si hay una materialización de una conducta infractora con su consecuente sanción, pues ese caso lo pasará. Obviamente, pues, respetando el debido proceso, llamando a ese propietario a que se atenga o que por favor se ajuste a la norma, como dice el artículo 59 de la ley C75 de 2001, y que en esto no reincida, y si vuelve a reincidir, pues ya pasará el caso al consejo para que comience el proceso sancionatorio. Ese sería el primer camino. El segundo camino es que la misma administración, desde la administración haya la queja frente a un inspector de policía, o que otro tercero, o sea, otro propietario también establezca la queja y ya la sanción venga de parte de la policía. Eso sería la manera de sancionar. Pero aquí, comité todavía no va. ¿Quién cita al implicado? Pues el implicado lo va a citar ¿quién? El administrador, para entender qué es lo que pasa. Porque eso va de acuerdo o en curso con la queja. Ahora, el comité del administrador, el comité no tiene nada que ver. Porque sí, caso contrario sería que yo, propietario, veo que mi vecino está permitiendo que su mascota haga siempre su necesidad en mi puerta, ya ahí sí me está afectando a mí y ya voy a tener un conflicto de convivencia con esa persona. Yo sí citaría a comité de convivencia a esa persona. Ya ese conflicto, más no la queja, la atiende el comité de convivencia. Ahí sería el único caso que se mete comité. ¿Se debe hacer un compromiso con el infractor? Pues la pregunta sobra. Es obvio que el presunto infractor tenga que tener un compromiso. ¿Se citan las dos partes afectadas para conciliar? No, aquí no hay conciliación. Aquí sí hay conflicto, pues se vaya a la mediación. O si se le hace curso a la queja, pues irá a consejo. ¿Y en qué momento la administración aplica la sanción económica? Ella no aplica la sanción económica. Ella ejecuta la sanción que dictamine o que resuelva el consejo de administración. Está que se habla, mi querido Jorge Arturo. Háblate. Sácalo, exprésalo. No, doctor Esteban, es que me encanta su explicación, que yo asiento con la cabeza porque sí, el administrador no aplica, el administrador ejecuta ya la sanción que ha quedado ejecutoriada y que ha sido impuesta por el Consejo de Administración donde lo hay, porque donde no hay Consejo de Administración quien impone la sanción es la Asamblea General. Y además que una vez que esté ejecutoriada, porque recordemos que cuando se impone una sanción, así se haya cumplido con todo el debido proceso, aún le queda al sancionado la acción civil de impugnación de esa sanción ante un juez civil. Claro. Entonces, la ejecutoriedad de la sanción solamente aplica una vez que el juez civil haya fallado o si el sancionado no ejerce la acción de impugnación, pues vencidos los términos que deben estar establecidos en el reglamento, esa sanción queda ejecutoriada y ya puede ser ejecutada por el administrador
que el administrador no tampoco impone sanciones, pero yo he visto en muchas partes del país, aquí en Barranquilla, que muchos administradores imponen sanciones y por ignorancia de la ley y del reglamento, muchas personas pagan las sanciones porque piensan que el administrador o el comité de convivencia están facultados para ello. No, es un pequeño Total. aporte, doctor. Me da pena con usted intervenir No, 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 porque hombre, Jorge, es su para nada. momento, es su preferencia. No es menester, si estás presente es menester que lo hagas. Es que esta pregunta tal cual está, Jorge, yo creo que hasta para un diploma daría para 2 o 3 módulos. Bueno, te digo Sí, todo. es que una vez que estuve yo en un congreso de propiedad horizontal invitado por la lonja de Santander, estuve invitado con el doctor Ramiro Serrano y mi tema fue eso, el comité de convivencia y también la imposición de sanciones donde existe el consejo de administración. Y yo duré 2 horas, casi 3 horas dando la conferencia y me decía Ramiro, pero Jorgito, mano, ¿cómo hace usted para hablar 3 horas del comité de convivencia y del consejo? Y dije, no, pero es que hay mucho de qué cortar ahí. Hay mucha tela, sino que las personas no le hemos puesto cuidado a la importancia del consejo de administración y a su función jurisdiccional, digámoslo de esa manera, para Sí, sí, imponer sí. sanciones. Entonces, es importantísimo tener todo eso claro. Pero termino ahí, doctor Esteban, porque me da pena con usted. Gracias, Jorge. Sí, en Un resumidas, abrazo. un abrazo para ti, Jorge. En resumidas cuentas, Paola, pues Gloria que nos está haciendo la pregunta, creo que tienen un muy considerable problema de conflicto de funciones, desconocimiento de funciones de responsabilidades de los órganos y de procedimientos. Por lo tanto, puedo decir tranquilamente que todo apunta a que el reglamento de propiedad horizontal no es claro y no es preciso. Listo, Esteban, muchísimas gracias. Nos quedan 7 preguntas. Tú nos dirás, yo te invito a que, yo sé que a ti te encanta extenderte en Yo no todos los tengo excelentes. problema, yo no tengo problema, si quieres las haces, vamos rápido, de una, conciso. Listo. Doctor, esas sanciones económicas del Comité de Convivencia, ¿dónde se ven reflejadas los ingresos? Es más de un término contable. No se puede reflejar porque el comité de convivencia no sanciona. Siguiente. Perfecto. Buenos días. ¿Se deben citar las dos partes para conflicto a la misma vez? ¿Y qué pasa si una de las dos no asiste? Gracias. Claro que se deben citar, porque es que la idea es dirimir un conflicto. Yo no puedo dirimir un conflicto con un ausente. Ahora, si no asiste una de las partes, lo que ocurra a partir de ese momento, igual debe haber un acta, ¿cierto? Y debe haber un acta y firmarse. ¿Qué sucede? Que todo ese procedimiento se plasma en el reglamento de propiedad horizontal. Por ejemplo, en los que yo acostumbro asesorar o reformar, permito que exista la posibilidad de que de pronto el comité vuelva y cite con unos términos, con unos días, como para darles la segunda oportunidad, porque me parece que las segundas oportunidades no se pueden negar, o las segundas etapas, pero si ya pasa de ahí, pues entonces se firmó, no hay asistencia, ya la otra parte pues, podrá tranquilamente con esa acta mirar a ver que en dónde la presenta como medida o como muestra o como elemento probatorio de que ya convocó, ya citó a la parte contraria. Y eso, todo esto deberá quedar en donde, en el reglamento de propiedad horizontal. Siguiente. Siguiente. Eso es una pregunta más de asamblea, pero no sé si la lanzamos. ¿Es legal que A no ver, entreguen los audios de una asamblea? pero esa me la hicieron, creo que ahorita en un grupo. ¿Es legal que no entreguen los audios de una asamblea? Decir que es legal o que no es legal no me compete a mí, sino un juez de la República. Pero digamos que si en una asamblea hubo una grabación de dicha asamblea, el administrador representante legal debió haber informado que se estaba grabando, cuáles eran las finalidades, es decir, para qué, durante cuánto tiempo va a estar, en qué base de datos va a guardarla, cómo va a salvaguardar la información, quién podrá acceder a ella. En teoría, si yo soy asistente de la asamblea y autorizo la grabación, si yo la solicito, me la deben entregar. En teoría. No hablo de legalidad porque, pues, bueno, pero todo dependerá de la política de tratamiento de datos personales que tenga la copropiedad. No busquemos, señores propietarios, no le busquemos a todo la legalidad o la ilegalidad. Busquémosle la razón de ser. Si me lo pueden negar o no me lo pueden negar. Y si no me lo niegan o me lo niegan, ¿por qué razón jurídica o legal? ¿Y qué tiene la copropiedad normativamente o reglamentariamente estatuido al respecto? Siguiente. Listo. Doctor, si no se puede conciliar con el comité de convivencia, el tema es reiterativo, ¿se puede ya pasar al consejo para sancionar o el trato de la sanción es diferente?
No, no, consejo no, es que no, el comité no es una instancia anterior al consejo. No, son dos cosas diferentes. Lo que sucede es que si no hubo conciliación o acuerdo allá en la reunión, pues la misma ley me dijo, yo puedo acudir a esto, al comité, o puedo acudir a los mecanismos alternos, pero antecitos en el primer inciso dijo antes de los 2 puntos, sin perjuicio de la facultad de acudir a las autoridades jurisdiccionales. Yo también tengo la facultad, sin ni siquiera pasar por el comité de convivencia, de ir directamente a inspección de policía. Lo que pasa es que la oportunidad que nos ofrece la ley 675 con el comité de convivencia es muy importante para evitar ese desgaste, pero igual, si no hubo acuerdo y sigue siendo reiterativo el conflicto, me voy para policía, inspección de policía, allá en Bogotá, en las localidades, van a la alcaldía, solicitan mediación, porque eso es lo que hace mediación policiva o policial, y allá ya tratarán el tema. Y allá les van a indicar cuál es el proceso a seguir. Listo, Esteban, gracias. Doctor Esteban, el comité de convivencia se rige por el manual de convivencia, pero ¿cuál es el proceso para actualizar este manual? No, el comité de convivencia no se rige. Sí, no, el comité de convivencia ni se rige por el manual de convivencia, ni elabora manuales de convivencia. Esa no es función. Quien se inventó eso estaba mintiendo. Perfecto. Teniendo en cuenta que hay una gran diferencia entre manual de convivencia y reglamento de propiedad horizontal. En la Sí, página claro. tenemos ese conversatorio para que nos pongamos al día. Perfecto. ¿Ninguna sanción puede superar el valor de 2 cuotas de administración? El artículo 59 de la ley 675/2001 nos determina cuál es el monto de esa sanción. Recuerden, no hay que confundir o no hay que, es que muchas veces pensamos en sanción y decimos multa. No, la multa es un tipo de sanción, digamos que es sanción económica. El artículo 59 nos dice cuáles son las clases de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Básicamente, al punto, la primera sanción es la publicación en lugares de amplia circulación de la edificación en conjunto de la lista de los infractores con indicación expresa del hecho de acto que originaron la sanción. Y aquí no se me metan con los datos personales, que con la habeas data, no. Ya la Corte Constitucional dijo que tenía que pasar para que eso sea válido, ¿sí? Que esa es la información actualizada y veraz y comprobable y sin transgredir ningún derecho fundamental. La segunda es la multa. Y miren acá, imposición de multas sucesivas, o sea que se puede sancionar varias veces. Ojo pues, mientras persista el incumplimiento, ahí está el pero, mientras persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores cada una a 2 veces el valor de las expensas necesarias mensuales, traducción, que no puede superar el valor de 2 veces la cuota de administración que la casa de ese presunto infractor o que el apartamento o el inmueble de ese presunto infractor paga. Listo. A cargo del infractor a la fecha de su imposición y que en todo caso, sumadas, porque pueden ser sucesivas, no pueden exceder los 10 valores. Y la tercera es la restricción al uso y goce de bienes de uso común. Entonces hay 3 sanciones, no solamente la única sanción es la económica o multa. Y sí, no puede superar las 2 cuotas. Tenemos una última pregunta en el chat y le damos la palabra a la Ochoa que está levantando la mano. Dale. Legalmente, ¿quién cobra las sanciones económicas a los infractores de convivencia? ¿Qué facultades adicionales tiene el comité de convivencia si no hay acciones efectivas de policía? No. Voy por la segunda. Empiezo al revés, Milton. ¿Qué facultad adicional tiene el comité de convivencia? Ninguna. Porque no tiene facultades jurisdiccionales ni autoridades, ni es autoridad jurisdiccional ni es competente para sanciones. Y ¿quién cobra las sanciones económicas a los infractores de convivencia? Pues, ¿quién las cobra? ¿Quién es el encargado del recaudo? ¿Quién es el encargado del recaudo? El mismo que tiene las funciones de tesorería en la copropiedad, en la propiedad horizontal. ¿Quién es ese? Única y exclusivamente el administrador, no más. Pero cobrar y no es diferente a sancionar. Quien sanciona es el Consejo de Administración. Cuando existe ya la sanción, cuando queda ya de pleno, cuando queda ya fijada, se le da la instrucción al administrador para que ejecute la sanción. Y al ejecutar la sanción es enviar la notificación de la sanción, esperar el tiempo prudencial, el término que está desde la norma, y luego cobrar. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Señora Alexandra Ochoa, tiene la palabra, por favor, abra su micrófono y cuéntenos su inquietud. Buenos días para todos. Buenos días, Alexandra, Bueno, ¿cómo estás? Qué bueno muy bien, verte. Igual, Doc, te quería preguntar una cosita. Voy a tratar de ser como
lo más rápida posible. Comité de convivencia no hay en el conjunto actualmente. Llegó un caso de una señora que se queja porque el vecino... ¿A dónde llegó el la caso? señora a la administración. Ah, ok. La señora se queja porque su vecino, ella tiene la casa arrendada, pero su vecino parece que es un tema como conflictivo para ella. Cada vez que ella arrienda su casa, tiene el mismo inconveniente según lo que aduce ella y se le han quejado por el ruido de esa casa. La administración manda efectivamente el debido proceso, le hace el primer llamado de atención, le hace el segundo llamado de atención. ¿Pero por qué El hace llamado de llamado atención? ¿A por quién? el ruido al vecino aparentemente ruidoso. Porque la señora se ha quejado muchas veces que sus arrendatarios se quejan todo el tiempo y no pueden vivir ahí y que por eso le desocupan la casa y bueno, que ha tenido conflictos y que ya, o sea, la administración ha hecho el debido proceso en cuanto a los llamados de atención. Se supone que de acuerdo al reglamento nuestro, ya está para cobro de multa en caso de que haya una próxima queja. Básicamente, la señora ya está mandando derechos de petición, que pues los ha contestado también la administración, pero ella aduce que la administración no está haciendo el trabajo correcto, que porque no ha sancionado al vecino, que es propietario también, y que ya debería de tener una sanción ese vecino. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Si ella ha hecho el debido proceso de acuerdo al reglamento que se tiene interno y pues obviamente no ha llegado otra queja para que ella tenga que cumplir con el cobro de esta multa. Bueno, a ver, Alexandra, es que hay tres cosas ahí. Lo primero, esos llamados de atención por ruido, pues a mí me generan mucha preocupación, porque es que el ruido es subjetivo y para medirlo, pues la copropiedad no tiene esa facultad de medición y de decir, hasta estos decibeles de ruido, hasta estos ya no, en fin. Entonces yo creo que ahí el proceso sancionatorio está un poquito perdido. ¿Por qué? Porque si tú dices que ya después de cierto número de llamados de atención, ya está para multas según el reglamento, creo que el reglamento está malo, porque debe haber una garantía del debido proceso. O sea, debe haber un llamamiento, ¿sí? Ya tú como administración o la administración ya tiene que decirle a la persona, debe ajustarse a la norma, y la norma dice, es el reglamento de propiedad horizontal, artículo tal, en su parágrafo tal, o en su inciso tal, dice esto. Usted, por favor, ajústese a la norma, si en una próxima ocasión o en determinado tiempo va a volver a incidir, su caso pasará al consejo. Ahí comenzaría el consejo ya con el proceso sancionatorio, ¿sí? Pero que vaya para sanción y de una vez para cobro, veo la cosa muy compleja y muy lógica. Ahora, ¿cuál es la relación de esto con la parte de convivencia? Pues si existe otro vecino que se vea afectado por ello y no hay comité de convivencia, si la administración no puede mediar entre ellos, pues la persona simplemente se va para la inspección de policía. Eso es lo único que tiene que hacer. De entrada, váyase para allá y que haga la mediación. Ahora, la parte interna de la sanción, yo creo que la deben reevaluar, Alexandra. Deben revisar si ese reglamento está bien constituido, si tenemos entonces un procedimiento sancionatorio correcto y si tenemos un piso jurídico para que haya eso. Recuerden, no sé si has estado en los otros conversatorios o en otras charlas mías, en otras capacitaciones, los deberes, los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, las conductas infractoras, el proceso sancionatorio, siempre tienen que estar en el reglamento de propiedad horizontal. Y es allí donde vamos a determinar, a través de la facultad sancionatoria que tiene la asamblea o el consejo de administración, cómo es el proceso sancionatorio y si hay lugar o no a una sanción. Y esa sanción, como lo acabamos de ver al tenor del artículo 59, son 3, no es solamente multa, ¿cierto? Pero si hay multa, hay que revisar muy bien. Perfecto, claro que sí. Igual el reglamento está hecho un 8. Realmente sí hay que ajustarlo a todo. Eso se nota, yo no lo quise decir. Sí, total. Ven, te hago otra pregunta. En caso de que le llegue al comité de convivencia un derecho de petición, como en este caso, que pues igual llegó fue a la administración porque no hay comité, ¿el comité de convivencia debe responderlo o debe responderlo el administrador? Bueno, eso es una pregunta yo tengo una charla por ahí sobre el derecho de petición, pero te la voy a responder rapidito. Al tenor de la ley 1755 y de la última sentencia que habla de eso, sentencia T317-2019, léansela que es hermosa. Un derecho de petición en propiedad horizontal, repito, en propiedad horizontal, procede siempre y cuando, primero, quien envíe
el derecho de petición a la autoridad administrativa, ¿sí? Y el comité no es administrativo ni el revisor fiscal, debe estar subordinado de una manera u otra o en estado de indefensión frente a la otra persona a quien envía el derecho de petición. Y segundo, debe haber uno o más derechos fundamentales concatenados, aunados al derecho de petición o que se pretendan, pretendan garantizar o pedir que no se vulneren o proteger a través del derecho de petición. Ahí procede el derecho de petición. Entonces, según lo que acabo de decirte, no procede derecho de petición frente al comité de convivencia porque el comité de convivencia no es un órgano administrativo. Es decir, yo propietario no estoy subordinado administrativamente, sino al consejo y a la administración y a la asamblea. Pero a la asamblea pues que le va a enviar un derecho de petición. Pero administrativamente no estoy subordinado ante el comité de convivencia. Ahora bien, si le llega un derecho de petición al comité de convivencia, este órgano está en la facultad simplemente de decir, señor, qué pena con usted, este tema es administrativo, no es competencia mía, yo no soy órgano administrativo, se lo traslado a quien debe contestar, punto. Pero no debe ponerse a contestar porque eso no, ni siquiera sería un derecho de petición entre particulares por lo que acabo de decir en propiedad horizontal. Pero debe haber una respuesta, al menos de que sí le vamos a responder o no le vamos a responder o le trasladamos a quien sea el caso. Pero muy particular que existe un derecho de petición a un comité de convivencia. No encuentro la manera de cómo un comité de convivencia vulnere un derecho fundamental si para operar, para actuar debe ser rogado, debe existir una activación. Lo que dice Jorge que se habla. Repítenos la sentencia, por favor. Sentencia T317-2019. Jorge, complementa, por favor. 17-2019. No, más que complementar, doctor Esteban, más que complementar, quería comentarle una anécdota. Tengo un caso acá en Barranquilla de una administradora que el Consejo de Administración la ha citado a reuniones para que le informe al Consejo su gestión administrativa y de los informes contables mensuales. Y la señora administradora se niega a entregarle los informes al Consejo y cada vez que el Consejo la invita, le dice que se lo hagan mediante un derecho de petición porque ella tiene 15 días hábiles para responderles. Entonces le dejo esa inquietud para ver esa actitud de esta administradora, que siendo el Consejo de Administración su ente nominador, ella se niega a dar informes porque ella le responde mediante derechos de petición y además exige que le anexen las actas donde decidieron pedirle esas cosas. Imagínese usted en lo que estamos ahora. Dios mío. Jorge, te voy a comprometer públicamente. Vamos a hacer un conversatorio tú y yo con la Junta de Acción Comunal de Gran Granada y vamos a hablar de derecho de petición. ¿Te parece? Ahí te suelto la pelota, Jorge. Me suena mucho eso. Cuente conmigo, doctor. Cuente conmigo. Claro que sí. Hay que ahondar. Hay que ahondar en esos temas porque es que, no obstante que tenemos ya más de 20 años de la ley, aún tenemos mentalmente nuestro vacío, nuestra ignorancia respecto de la ley y sus efectos jurídicos y todo lo que la ley ha establecido. Pues la verdad es que se está dando ese caso y no es único. Ya son 2 o 3 casos que encuentro parecidos en donde el administrador o la administradora, porque el caso que tengo ahora es de una administradora que no le responde nada al consejo, que no se quiere reunir porque nunca tiene tiempo, porque tiene otras ocupaciones. Qué y bien. Cuando el consejo le manda un correo, le dice, lo lamento, páseme un derecho de petición. Bueno, se nos fue Jorge, pero bueno, está interesante lo que estamos hablando y eso quedaría para otra ocasión. Lo dejamos en el tintero. Paola me recuerda luego. Paola, yo sé que tú estás de afán, sé que tienes compromisos. Preguntas por acá, porque es que yo siento que no me puedo ir sin contestar las preguntas. Dilo. Bueno, hay una persona que insiste con saber a dónde va el rubro de las sanciones por convivencia. Venga, lo que pasa es que no hay sanción por convivencia, hay sanción por no cumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Y eso significa que se traslada al tema de la convivencia. Y ese rubro de sanciones, debe haber un rubro que contablemente se invente. Tú como administradora, ¿a dónde lo envías, Paola? El rubro de recaudo por sanciones de convivencia. Se coloca así para que la gente lo entienda, porque como lo decíamos anteriormente, hay muchas personas que no saben exactamente leer unos estados financieros, no tienen claro qué significa cada término, entonces se coloca de una persona clara expresando y explicando muy claro en la asamblea de dónde viene ese rubro.
pero eso se debe ver en los estados financieros. Sí, igual también puede, veo o asesoro propiedades que tienen rubro de sanciones, rubro de multas, pues lo llaman Eso es como lo contablemente lo que... quieran llevar, pues, pero no existe, Claudia, no existe por ley un rubro que recaude o que determine esos dineros. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que no se presupuestan, o sea, eso es un adicional que le entra a la copropiedad, pero no puede estar presupuestado porque no podemos tener un estimado de cuántas personas, por decirlo de una manera sarcástica, vamos a sancionar al año para cumplir con la meta. Entonces es importante Total. tenerlo en cuenta. ¿Es correcto que los vigilantes llamen telefónicamente o tocando la puerta donde se genere ruido con volúmenes elevados por música, gritos y mascotas? Esto es un tema muy álgido, porque es que cuando se presentan estas situaciones, a la primera instancia que acuden, por lo menos en horas de la madrugada, las personas es al guardia de seguridad. Ujú. Entonces, cuéntanos ahí esto. Pero, a ver, repite la pregunta porque es que quedó en el aire. ¿Es correcto que los vigilantes te Sí. llamen telefónicamente o vayan a tu apartamento y toquen la puerta porque estás generando ruido o con volúmenes elevados de música, gritos o temas de mascotas? O sea, el guarda Yo sí no puede le, ir a tu apartamento y decirte, don Esteban, por favor, bajen el volumen, que los vecinos se están quejando y nos están llamando a yo no pedirnos que le, hagamos. exacto, yo no leo nada incorrecto siempre y cuando sea una instrucción y una función que esté en el manual de funciones del personal de vigilancia y sea una instrucción emitida por administrador, obviamente. Ahora, es plenamente comprensible que ante el llamado recurrente de propietarios a portería, pues el portero, o llame bien sea al rondero o al que hace la ronda, bueno, aquí en el viejo Caldas, en toda Antioquia la Grande se le dice rondero, en Bogotá es el que hace la ronda, es esa persona vaya, ese funcionario vaya y señor, qué pena, pero a mí me parece correcto. Y de nada de ilegal hay en eso, nada de ilícito, no hay ningún problema. Ahora, si va es con groserías y con una manera diferente, pues ahí no será correcto, pero estamos hablando de lo correcto o lo incorrecto subjetivamente, ¿cierto? Pero desde la norma, pues yo no le veo ningún problema. Bueno, el comité de convivencia es independiente de la administración, el consejo de administración. Es independiente, es independiente. Es que claro, es que mira que es un órgano estatutario, mientras que los otros dos son órganos administrativos. O sea, no significa, lo que quiero decir es esto. Mire, yo me he encontrado propiedades, sobre todo en Bogotá y en la sabana cundiboyacense, inclusive aquí en Antioquia, que dice que las reuniones de consejo son con el comité. No, no, no. Reuniones de consejo de administración. O peor aún, he visto copropiedades que dicen, no, es que a mí me han dicho, no, doctor, lo que pasa es que yo no puedo reunirme el jueves porque tengo reunión de comité. Ah, tienen una reunión de comité de convivencia, qué bien. No, sí, nuestra reunión ordinaria. Yo, ¿qué? ¿Reunión ordinaria? ¿Cómo así? No, el comité de convivencia se reúne cuando lo activen. De resto, el comité no es comité, pues son tres propietarios que están hablando ahí entre ellos. Listo. Perfecto. Buenos días. El comité de convivencia puede proponer organizar eventos para la comunidad, bazares, bingos, rifas, en fin. Cuéntanos de todo esto. Bueno, yo lo dije al comienzo y suena feo, pero lo digo de entrada. El comité de convivencia no es el órgano, el comité de convivencia no es el órgano de rifas, juegos y espectáculos, no es el que celebra el Día de la Madre, el Día de los Niños, el de los eventos, el que vamos a hacer el bazar, que el Día de la Amistad. No, el comité de convivencia no es eso. Si el comité de convivencia, si el comité de convivencia lleva a cabo algún tipo de funciones o algún tipo de campaña o de evento, es porque le están de pronto diría yo, colaborando a la administración, pero no lo están haciendo a nombre de un comité, no están actuando como comité, serían simplemente 3 propietarios o 5 propietarios, dependiendo del número, que están haciendo un evento. ¿Hay alguna otra pregunta? Ninguna otra pregunta, Esteban. Muchísimas gracias por solucionarnos Ven, todas las dudas. Aquí nos repiten entonces, por cada vez que repitamos la sentencia que nos yo le brindaste ahorita. escribí, T317 de 2019, quien quiera, yo por ahí tengo una charla sobre el derecho de petición, ahí hablo mucho de eso, me puede contactar, ya sea por el grupo o en Facebook, asesoro en PH Abogado, o al correo abogadogomez819@gmail.com o a través de Paola y Jairo, con el mayor de los gustos le comparto eso. Paola, cuéntame una cosa, ¿cómo va? Antes de que te vayas,
¿Cómo va esa campaña como edilesa? Porque yo ya te veo en las esferas. Cuéntanos qué estás haciendo, qué pasa con eso. Pues Esteban, aquí llevamos ya 3 años y medio trabajando por las problemáticas que se presentan en Gran Granada. Somos casi 44.000 habitantes que merecemos, pues, se nos preste atención desde las entidades. Inicialmente empezamos toda esta gestión sin ningún interés de hacer ejercicio proselitista, pero para Sí, este último año han llegado una cantidad de personajes a llevarse el reconocimiento del ejercicio que venimos haciendo solos y con nuestros recursos. Por la comunidad veníamos calladitos. Entonces decidimos como equipo de la Junta de Acción Comunal que si van a llegar terceros que no han hecho absolutamente nada por nuestro territorio, a decir que el ejercicio de las vías, de la malla vial, de la entrega de zonas de cesión de espacio público, de la vía que se está abriendo hacia la 80, de los temas de seguridad, de las cámaras que han entregado para los parques, les corresponde, pues tenemos la obligación de salir a defender nuestra gestión y nuestro trabajo. Y de ahí nace la candidatura a el de la localidad. En este momento no somos candidatos, somos precandidatos. precandidata. Soy precandidata. Estamos trabajando para poder pasar la precandidatura. Necesitamos 1000 votos para poder ser candidatos oficiales y salir a la justa electoral No, del 29 de lo vas octubre. lo vas a lograr, Paula, y te felicito y exalto tu labor. Te deseo lo Estamos mejor, trabajando. aunque yo sé que no será necesario, porque yo sé que lo vas a lograr, Pau. ¿Qué te parece ¿Vale? si termino de responder 2 preguntas? Y nos Respóndela. vamos. Buenos días, el Comité de Convivencia puede proponer, ya sé no, ¿qué se puede hacer si los propietarios no respetan los límites de velocidad estipulados dentro del conjunto? La única manera de regular eso es que esté establecido, tipificado, regulado en el mismo reglamento de propiedad horizontal y que se compruebe la vulneración a la norma y que exista la conducta y la sanción y ya hacer el procedimiento sancionatorio. Yo creo que por hoy es todo. Hemos hablado del Comité de Convivencia. Yo pienso que estamos llevando como o aportando, haciendo nuestro aporte con el granito de arena para que el conocimiento llegue a los propietarios. Que sea esta una oportunidad para levantar la mano y decirles, venga, el Comité de Convivencia es más importante de lo que ustedes creen. Para quien habla, para mí es el órgano más bonito que puede haber en propiedad horizontal. Cuando hablo de bonito es porque me apasiona el tema. Jorge sabe cómo es ese apasionamiento por la propiedad horizontal, porque el tejido social es en última lo que nos importa, ¿sí? Nosotros no podemos permitir, si bien es cierto estamos bajo un régimen de propiedad horizontal, una manera de gobernarnos y que el reglamento nos está diciendo cómo, muchachos, venga, el Comité de Convivencia nos autorregula, nos autocompone cuando tengamos conflictos. Entonces, y nos evita ir a otras instancias, es gratuito, está acá, es un regalo, como dijo mi querido Jorge. Entonces, hombre, aprovechémoslo, por favor. Ese es el Comité de Convivencia, un órgano muy importante, más de lo que ustedes piensan, y por favor, postúlense. Y cuando se postulen a ese Comité de Convivencia, procuren que su reglamentación, su forma de regulación, su forma de funcionamiento esté en el reglamento de propiedad horizontal. Propendamos porque sea más importante, porque tenga más relevancia, porque no lo dejen por allá para lo último. ¿Cuántas veces, Jorge, nos ha tocado ir en asamblea que es el último punto por allá antes del cierre? No, hombre, elección de comité de convivencia, hagámoslo importante. Administradores también, llamados para ustedes. Hagamos pedagogía, hagamos conciencia, campañas de educación en propiedad horizontal. Mira lo que hace Jorge, aquí nuestro amigo Jairo Alarcón, que en la comunidad, en el barrio de Gran Granada, en la Junta de Acción Comunal, crearon la Comisión de Educación en Propiedad Horizontal y ahí nace la idea de hacer estos conversatorios con ellos. O sea, mira la capacidad que tenemos de crear la oportunidad de llevar conocimiento. Y ustedes allá, propietarios, por favor, no le teman pertenecer ni al Consejo de Administración, del cual ya hablamos en un conversatorio, pero va a tocar volver a hablar, y al Comité de Convivencia. Estos órganos son sumamente importantes y hacen mucho Y a más la Junta de por la Acción copropiedad. Comunal, bienvenidos todos. Mire, bueno, mire, que sea ahí el objetivo también que tenemos paralelo a estos conversatorios, que la comunidad de Gran Granada se una Afíliate a cada la vez más y entiendan que la puerta de la acción comunal, de la Junta de Acción Comunal se puede tocar y que si bien entre propiedad horizontal y Junta de Acción Comunal tenemos diferente funcionamiento, porque tenemos un régimen y por otro lado tenemos una ley, pues entonces podemos hacer que las cosas funcionen. ¿Y qué más
que la Junta de Acción Comunal de un barrio esté trabajando y propendiendo por la propiedad horizontal. Esto me parece maravilloso y que este ejemplo se replique. Sí, Esteban. Listo, Toda Pau. la razón. Una cuñita pequeñita. No olvidemos que el domingo 9 tenemos que salir a votar por Lady Paola Gutiérrez, que tiene el número 7. Ah, caray. Ahí Perfecto. junto al Domino's Pizza de Alameda de San Diego. Domino's Pizza de la Alameda de Gracias. San Diego en Bogotá. Perfecto. Listo, dada la cuña. Yo creo que nos queda más Ahora que podemos darle- votar por... Ah, No, querida Pero Kerima. Kerima está en Bogotá. ¿Estás en Bogotá? sí, Bienvenida. estoy en Bogotá. Aquí en Pero Gran tendría Granada que hay un punto de votación. ¿Cómo? No te escuché. Aquí en Bogotá tenemos varios puntos de votación en la localidad de Engativá. Voy a Pero tú estás en inscribir otra la localidad. Ujú. Bueno, Yo Keri, te explico gracias. vamos, Karina, te explico todo lo necesario. Listo, Ah, bueno, agradecerle a está bien. todos, se Amén. nos acaba el tiempo. Muchas gracias de Gracias. verdad por su asistencia, Muchas por gracias. seguirnos, por hacer parte de esta comunidad. A Jorge, muchas gracias, un abrazo fraterno por complementar lo que decimos acá y por atendernos, por estar acá con nosotros también. Doctor Esteban, para mí es un gusto, de verdad un placer y un honor compartir estos momentos académicos con alguien tan ilustrado como usted y sobre todo que Hombre, no es la faltaba más. ilustración misma, sino el hecho de saber llevar el mensaje y calarlo en la mente de las personas. Eso para mí es más grande que cualquier conocimiento porque muchas personas tienen el conocimiento pero no saben transmitirlo y usted lo hace de manera excelente. Dios te pague, Jorge. Quedas comprometido ya. Vamos, luego lo arreglamos. Para que hagamos Quedamos un Bienvenido. conversatorio. comprometidos, claro que sí. Un Listo. abrazo para todos. Igual para ti. Bueno, Jairo, muchas gracias. Gracias, estimado Esteban, igual al doctor Jorge, un cordial saludo, muchísimas gracias por su asistencia y para la próxima, ahí estamos invitados pues todos, el doctor Jorge, Esteban, Gran Granada, la Jaque de Gran Granada pues está abierta para estos conversatorios y siempre para construir. Perfecto. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su asistencia. Los esperamos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Bye, bye. Gracias. Buenas tardes. Gracias.